Pues no sé si... ¿Ya? Bien, buenas tardes. Continuamos con las actividades del coloquio Nietzsche y los nietzscheanos. A continuación, damos paso a la segunda mesa del día con la doctora Silvia Gil, cuya disertación es Nietzsche y la posibilidad del pensamiento creativo en contextos de extrema violencia. Por favor, una bienvenida a la doctora. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias sobre todo a Paula por haber organizado, muchísimas gracias de verdad, porque has posibilitado que tengamos a Germán estos días entre nosotras y nosotros. Bueno, yo la pregunta que traigo aquí para hacer, la reflexión más bien que traigo está basada en torno a una pregunta, y es una pregunta que me vengo haciendo desde hace bastante tiempo, en concreto desde que aterricé en México, porque bueno, cuando yo vengo a México yo me acababa de especializar en filosofía contemporánea y había una pregunta constante que me tensionaba, que me inquietaba, que era justamente si aquellos conceptos que se habían forjado en Europa en un determinado momento, en un contexto histórico, servían para pensar la realidad mexicana. Esta pregunta, por supuesto, no la he resuelto, ni mucho menos. Como digo, es una pregunta que genera más tensiones que soluciones rápidas, pero a la hora de pensar en Nietzsche volvió esta pregunta a mí. Entonces, lo que quiero plantear es justamente en qué medida pueden servirnos las filosofías como la de Nietzsche, podemos decir las filosofías de la diferencia, para pensar en contextos donde la vida está realmente en juego. Es decir, en contextos donde no podemos permitirnos determinados lujos, ¿verdad?, donde hay situaciones de extrema vulnerabilidad, de extrema violencia. ¿Y qué podemos decir entonces del vitalismo cuando el horror y la impotencia atraviesan la vida en su conjunto? Y cuando además asistimos al avance de las nuevas formas de derechización que se erigen sobre buena parte del planeta. Para poder responder a estas preguntas, que me parece que son tan difíciles, como digo, no voy a dar respuestas tajantes ni mucho menos, ni respuestas definitivas, voy a abordar tres cuestiones. En primer lugar, ¿en qué sentido Nietzsche podemos entenderlo como alguien que nos va a traer nuevos aires para pensar la política? En segundo lugar, voy a abordar algunos de los vínculos que podemos encontrar entre Nietzsche y el feminismo, que ahí hay unas tensiones, pero que pueden ser también unas tensiones productivas, a mi modo de ver. Y en tercer lugar, si podemos pensar nuevos sentidos políticos a la luz justamente de Nietzsche y cuáles serían esos sentidos políticos. Entonces, lo primero que me parece importante hacer es situarnos en contra de dos lecturas. Bueno, creo que aquí la intervención, por supuesto, de Germán ha sido absolutamente clave para situar el pensamiento de Nietzsche de una manera con la que me siento muy cercana. Yo voy a señalar dos lecturas que me parece que tenemos que rehuir precisamente de Nietzsche. La primera, que podríamos llamar una lectura elitista, de salón filosófico, donde uno se regodea en la sensación de ser especial, de ser original, frente a un mundo domesticado, frente al mundo del rebaño. Y otra lectura, que sería la que sitúa a Nietzsche en el origen de todos los males de nuestro tiempo. Germán ha hablado un poco de toda esta cuestión de la posmodernidad, ese gran saco donde se metieron toda una serie de cosas, desde el relativismo, ¿verdad?, la falta justamente de fuerza, de identidades fuertes y demás. Entonces, ese origen, Nietzsche como ese origen de todos los males de nuestro tiempo, que se introduce en ese saco de la posmodernidad, sobre todo por ser el autor que inicia la crítica a la razón y a los fundamentos que sostenían nuestro mundo. Pues bien, frente a la primera lectura me parece importante que pensemos a Nietzsche como un autor que con todas sus contradicciones permite una lectura no elitista y sí en cambio política. Y política aquí, como hemos estado comentando antes, quizá tiene que entenderse como una política que es distinta, diferente, y en la que en lugar de erigirse con cierta superioridad por encima del mundo, Nietzsche nos va a hablar de lo humano demasiado humano. Es decir, analiza la humanidad desde las perspectivas de sus contradicciones, desde la perspectiva justamente del resentimiento, de los ideales, de la vulnerabilidad, como ha señalado también Germán antes, y que todas estas cuestiones, lejos de ser accidentales, son lo que constituyen nuestra propia existencia. Esto es fundamental. No son, digamos, cosas que podamos desechar sin más, sino que es el material justamente con el que tenemos que pensarnos.
Y, por otra parte, contra la segunda lectura, vamos a pensar a Nietzsche como, aquí siguiendo la lectura que hace Deleuze, como un pensador del ser, es decir, no como ese pensador que destroza toda la posibilidad de cierta ontología, sino más bien como un pensador del ser. Pero, eso sí, una manera muy singular, distinta de pensar el ser a como lo ha pensado la tradición. El ser aquí ya no se va a pensar, Nietzsche no lo va a pensar como una esencia, sino más bien como una afirmación del devenir. La verdad ya no va a pensarse como trascendencia, sino más bien como valoración. La historia ya no como concepto abstracto y predeterminado, sino como el resultado de multitud de fuerzas en conflicto. El sujeto ya no como una unidad, sino como una pluralidad, y una pluralidad que es clave porque muchas veces va a entrar en el propio sujeto en contradicción. Un sujeto que de algún modo no puede mantener la coherencia sobre sí mismo. Y también Nietzsche nos va a traer un pensamiento de la diferencia, pero ya no como contraposición dentro del movimiento dialéctico, sino más bien como goce de su propia fuerza. Con estas precauciones sobre la lectura de Nietzsche creo que se abre justamente la posibilidad de leerlo como el autor que inaugura una de las preguntas que me parecen de las más importantes de nuestro tiempo, que es la pregunta acerca de si es posible pensar de otro modo. ¿Es posible pensar de un modo distinto, que no desprecie la vida, que no desprecie la sensibilidad, que no desprecie el cuerpo, que no desprecie la libertad creativa, que no desprecie la creación, la invención? ¿Qué implicaciones tendría justamente hacer de la diferencia un problema ontológico de primer orden? Para mí, esta pregunta de si es posible pensar de otro modo es una pregunta que me parece que actualiza completamente el pensamiento de Nietzsche. Y una de las cuestiones que surge una de las implicaciones que aparece cuando nos hacemos cargo de esta pregunta y cuando nos hacemos cargo del problema de la diferencia, tiene que ver incumben especialmente a la política. Aquí me parece importante que situarnos en esa recepción que Germán también ha señalado en Francia del pensamiento de Nietzsche en la segunda mitad del siglo XX. Ahí hay que tener en cuenta que se llega a un momento de impasse político en Europa, provocado por 2 guerras mundiales, provocado también por el final del socialismo real, provocado también por la crisis de los partidos comunistas, provocado también por el descubrimiento del horror del nazismo, ¿verdad? Y ahí, en ese contexto de cierta crisis, de cierta parálisis, de cierta también incertidumbre, el pensamiento de Nietzsche va a aportar algo fundamental y va a aportar, en primer lugar, la posibilidad o la apertura a una crítica a Hegel. Aquí hay toda una discusión que Germán sabrá muy bien, que si Nietzsche realmente leyó a Hegel, si lo leyó de manera superficial y demás. No me interesa meterme ahí porque lo que me interesa traer es justamente lo que Nietzsche nos quiere decir a través de la crítica que le hace a Hegel. Y una de las cosas que nos quiere decir justamente es que para Nietzsche esta filosofía de la historia que trataba de pensar la historia como un movimiento inmanente racional del que nada puede escapar y con el que se presupone además la necesidad de los acontecimientos, nos lleva a asumir de manera inevitable el drama histórico. Y esto, claro, obviamente nos impide pensar la posibilidad de una transformación. Y además, en contra de Hegel, nos va a decir Nietzsche, de algún modo, o Nietzsche va a estar justamente por ese pensamiento tan plural que nos está poniendo sobre la mesa, que no podemos presuponer una síntesis pacificadora de los contrarios y de los conflictos, y que esta síntesis no puede darse, sea bajo la forma del Estado, sea bajo la forma del saber absoluto. Ahí vamos a encontrar a un Nietzsche que no es un pensador ni del Estado ni tampoco de la razón. Esto en relación a Hegel. Y por otra parte se va a abrir también la posibilidad de criticar o cierta crítica a un cierto marxismo también que no ha dejado de pensar el desarrollo histórico desde la lucha de clases y que el problema de algún modo es que no logra deshacerse de la carga metafísica de un planteamiento teleológico y totalizante que se encuentra dentro de ese presupuesto. Se encuentra, digamos, esa carga metafísica, puesto que va a seguir presuponiendo un determinado curso de las cosas y un sujeto que es capaz de dar sentido racional a la experiencia. Entonces, pensemos esa posibilidad de una crítica a Hegel y pensemos también la posibilidad de una crítica a ese cierto marxismo. Pero también y sobre todo, con Nietzsche se abre algo fundamental, y es que nos va a permitir pensar que la sociedad ya no es
no podemos pensar que se sostiene solamente o se reproduce a sí misma a través de las relaciones de producción, a través de las relaciones económicas, sino que necesita que circulen imaginarios para que la propia sociedad pueda sostenerse. Que no solo, además esto es clave, imaginarios que no solo confirman el orden establecido, sino que pueden hacer fracasar lo dado y provocar el nacimiento de algo diferente. Nietzsche tampoco va a estar de acuerdo con esa idea del inconsciente colectivo que de algún modo copa todos los imaginarios sociales y por tanto impiden también pensar el cambio. La irrupción de esta idea de los imaginarios va a permitir que pensemos que puede hacer fracasar lo dado y que con ese fracaso puede aparecer algo distinto. Y esto justamente es lo que va a permitir contestar a Hegel, ¿verdad? Esa necesidad histórica de la que parecería que no nos podemos deshacer. Con todo esto, entonces, podemos decir que Nietzsche va a aportar cuestiones en relación a la política absolutamente actuales y relevantes en nuestro tiempo. La primera de ellas, un cuestionamiento, podemos decir, de la racionalidad, que es criticada en su estructura, una estructura que se descubre como una voluntad de apropiación de las diferencias y que somete a la vida en su nombre, al nombre, de la estabilidad y de la seguridad. Y, en segundo lugar, nos va, digamos, a aportar la idea de que estamos ante el desafío de pensar no solamente lo que permanece, que sería para Nietzsche lo que habría hecho toda la filosofía desde Sócrates y Platón, sino aquello también que difiere, lo nuevo, la potencia del cambio, la singularidad, etcétera. Es el desafío, vamos a decir, de la famosa inversión del platonismo, pero aquí también hay que tener cuidado porque no se trata, cuando hablamos de la inversión del platonismo, de que vamos directamente a situarnos por fuera de la razón, sino que se trata más bien de encontrar en el propio transcurso de la razón los mismos elementos que posibilitan su crítica. ¿Vale? Aquí de nuevo estas cautelas que Germán también señalaba antes en torno a la herencia. No podemos saltar directamente a la razón, más allá de la razón. No se trata de eso, sino que se trata de encontrar los elementos que dentro de lo que tenemos nos pueden permitir la propia crítica. Y el tercer aporte tiene que ver con la aparición fundamental en el pensamiento de Nietzsche de la cultura. La cultura, que tiene que ver con las relaciones humanas, con la psique humana, con el cuerpo, con la sensibilidad estética, y que esta dimensión cultural va a ser imprescindible para el análisis de las sociedades y, por tanto, para su transformación. Podríamos decir que hoy no podemos pensar en la transformación social sin pasar por este análisis cultural y este análisis de los imaginarios. Si nos fijamos entonces en estos tres aspectos, crítica de la razón, irrupción de las diferencias y esfera cultural, podemos entrever de qué modo Nietzsche, pese a cierta misoginia latente que podemos encontrar, aquí hay todo un debate, como Germán también ha señalado, hay autores y autoras también que nos recuerdan que Nietzsche no estaría presente esta misoginia de manera tan evidente, puesto que sus propios presupuestos impiden que pensemos en esencias fuertes y que esto también compete para pensar lo femenino. Pero bueno, ahí dejamos el debate, porque como digo, es justamente eso, un debate abierto. La cuestión es que sí que hay algunos lazos importantes que podemos encontrar en el pensamiento de Nietzsche para pensar los feminismos. La primera cuestión, que es fundamental, es el problema del sujeto. Ahí el pensamiento de Judith Butler ha sido clave, porque Butler va a leer a Nietzsche para impulsar la deconstrucción del género. ¿Cómo demonios llegamos hasta aquí, verdad? ¿Cómo pasamos de esta cuestión de la crítica a la razón a la deconstrucción del género? Pues del mismo modo que Nietzsche va a plantear que no hay una esencia detrás de las apariencias y que el ser es un hacer, Butler va a plantear que detrás del género no hay una sustancia que lo sostenga ontológicamente, que le otorgue un fundamento fuerte. Este fundamento fuerte normalmente se ha depositado en la categoría del sexo. Para Judith Butler no podemos pensar o plantear que hay justamente algo detrás de las apariencias que sostienen de manera fuerte lo que somos. Es por eso que Butler va a decirnos que el género no es algo que viene dado, sino que es algo que se produce y reproduce en el hacer. Aquí Butler, igual que Nietzsche, cuestiona la metafísica de la sustancia y propone que no demos por sentado aquello que somos. Y esto es absolutamente clave, no dar por sentado aquello que somos. Tampoco en términos de género y sexo.
y que entendamos lo masculino y lo femenino como un resultado de prácticas sociales, no como una evidencia natural, inmutable y universal. Esto sería, digamos, el primer vínculo que me parece interesante entre Nietzsche y los feminismos. El segundo vínculo tiene que ver con la dimensión cultural que ya he señalado y que introduce Nietzsche y que es fundamental para una crítica no solamente de la esfera económica, de las relaciones de producción que señalaba antes, sino de todos los valores que forman las creencias, modos de vida, relaciones sociales y subjetividades, esa moralidad de las costumbres de la que nos habla Nietzsche. Podemos ir más allá de Nietzsche incluso y preguntar, ¿no es nuestra historia, la historia no solo del cristianismo o del platonismo, sino la historia también de los valores patriarcales que se imponen naturalizando la lógica de la mismidad y el dominio sobre las mujeres? Para las feministas nunca existió, como para la izquierda, la posibilidad de explicar las dinámicas sociales solamente en términos de producción económica o en términos de antagonismo trabajo-capital. Hubo que hacer un profundo análisis sobre cómo se fabrican las subjetividades generizadas y sexualizadas, es decir, hubo que hacer un profundo análisis cultural. No es en vano que Simone de Beauvoir escribiese, ¿verdad?, esos 2 tomos inmensos analizando justamente las maneras en las que habíamos asumido unas determinadas formas culturales y prácticas que tienen que ver con el dominio de las mujeres, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer vínculo que podemos sacar de entre Nietzsche y los feminismos tiene que ver con algo a lo que nos invita Nietzsche, que es el de desplazar la mirada hacia la vida. No ya hacia la moral, la religión o los conceptos inmutables, sino hacia la sensibilidad, el cuerpo y el devenir. Lo concreto también se abre aquí. Para quienes han tenido que cargar históricamente con el peso de los valores, esto supone un verdadero acto de libertad. Encontramos entonces un vínculo entre Nietzsche y los feminismos, por lo menos, aquí digo, como no tenemos tiempo, solamente planteo estos 3 puntos. El primero de ellos, esa crítica a la metafísica de la sustancia y al sujeto unitario. En segundo lugar, la importancia de la dimensión cultural. Y en tercer lugar, el desplazamiento de los valores y conceptos inmutables hacia la vida. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene en la economía feminista la insistencia, que nos están diciendo las feministas que trabajan en la economía, de que tenemos que mirar los procesos concretos de la vida, donde se genera riqueza. Es decir, salir del paradigma productivista de la izquierda y mirar qué es lo que ocurre en otras dimensiones y ámbitos de la vida. Entonces, fijaros qué vínculo tan interesante, ¿no?, entre la economía feminista y esta mirada que nos propone Nietzsche de mirar lo concreto, mirar la vida, dejar esos conceptos inmutables. Entonces, desde aquí podemos preguntar, ¿ha seguido la izquierda profundizando en estos elementos o más bien los ha abandonado? Aquí tenemos que decir, y ya como viniendo como a un momento un poco más de coyuntura del momento que vivimos en México y en buena parte del mundo, podemos decir que estamos atravesando una crisis enorme y en el caso de México, además, una realidad atravesada por la extrema violencia. En estos momentos resurge una tendencia a lo que podemos llamar un cierre conservador. Y este cierre conservador se está viviendo en varios frentes. El primero de ellos es el de la ultraderecha, que cierra filas y construye nuevas banderas aglutinadoras en torno al rechazo de temas progresistas, migración, sexualidad, aborto. En segundo lugar, también cierta izquierda, que ante la multiplicación de las luchas exige regresar al eje supuestamente prioritario, el eje económico, que antes también comentábamos. Una acusación recurrente es que la filosofía que sitúa la diferencia en el centro de los debates hace el juego al neoliberalismo y cae en la llamada trampa de la diversidad, despreciando y olvidando el verdadero motivo de la explotación y la desigualdad económica. Es aquí cuando la política de izquierda recentra su mirada y abandona las cuestiones de género, sexualidad o raza por considerarlas secundarias, insustanciales o incluso desestabilizadoras para la lucha. Y, en tercer lugar, este cierre conservador lo vemos también incluso dentro de ciertos discursos feministas que refuerzan la ilusión de estar ante identidades que persisten a la realidad y exigen defender solo a las mujeres de verdad, produciendo posiciones excluyentes, por ejemplo, con las mujeres trans. Estos discursos que están emergiendo en el interior del feminismo, que son los discursos trans excluyentes, apelando a que solamente el feminismo sería de las mujeres de verdad. Bueno, entonces, con este cierre conservador, y con esto ya voy al último punto, en este contexto de auge de la derecha, de crisis generalizada, de catástrofe, ¿es necesario, podemos decir, abandonar a Nietzsche para volver entonces a dotarnos de fundamentos fuertes? ¿O es posible, por el contrario, encontrar en su lectura un sentido distinto de la política?
Voy a sostener que efectivamente el pensamiento afirmativo y creativo que defiende Nietzsche no solo es posible en contextos de crisis, sino que es la condición de posibilidad para poder inventar un horizonte y que de hecho, un horizonte nuevo, y que de hecho eso es lo que algunas experiencias de movilización social están produciendo actualmente, como por ejemplo las movilizaciones protagonizadas por las mujeres en contra de la violencia en México o la búsqueda de desaparecidos protagonizada por las familias que buscan sin descanso. En las movilizaciones de las mujeres contra las violencias vemos un primer momento que nace principalmente el 24 de abril de 2016, donde se produce una enorme movilización aquí en México en contra de las violencias, la más grande de la historia, por lo menos en los movimientos de mujeres. Y a partir de ese momento podemos decir que asistimos al descubrimiento de la carga histórica que las mujeres han soportado, llevando a cuestas aquellos valores y mandatos que las han sometido. Se van desvelando los valores y se hace grande el desierto. Claro, cuando se desvelan los valores se abre un vacío enorme, ¿verdad? Y sin embargo, habitar ese vacío, ir hacia el desierto, como nos recuerda Nietzsche también, es el momento que permite la reflexión. Ahí podemos decir que después encontramos un momento de enfrentamiento con la sociedad que defiende dichos valores. Es el momento de la denuncia, de la rabia, de la ira del león. Tenemos la imagen reciente de cientos de mujeres destrozando el mobiliario de la ciudad y escribiendo en el ángel de la independencia, México feminicida. Esto permite pasar al momento quizá más importante, en el que creo además que nos encontramos ahora. Hay que tener en cuenta también que estos momentos no es que uno vaya detrás de otro, ¿vale? No es que se sustituyen, sino que de algún modo se encuentran también presentes. Pero podemos decir que en este momento en el que estamos ahora mismo es el momento en el que se han destituido los valores, han perdido su valor y hay que inventar qué es lo que viene. Aquí las mujeres empiezan a hacer preguntas. ¿Qué justicia queremos? ¿Qué sexualidad queremos? ¿Qué mundo, en definitiva, queremos? Aparece lo más importante, la fuerza de la afirmación que no necesita a otro para ser. Y creo que esta fuerza de la afirmación que no necesita a otro para ser, no la tenemos que entender como un momento ingenuo o como un momento de repliegue identitario, sino más bien como el momento que necesitan los subalternos y las subalternas para poder pensar y nombrar el mundo de nuevo. Entonces, aquí aparece la fuerza de la afirmación de quien no teme mirar frente a frente al vacío, porque sabe que de ahí, de ese vacío, proviene la misma posibilidad de avanzar, proviene también de su enorme dolor. La fuerza de la afirmación que se independiza, como dice Deleuze en su lectura de Nietzsche, de la negatividad que se habría erigido en primer lugar. Ahora es lo negativo lo que en todo caso deriva de la afirmación. Las mujeres dicen un no rotundo, que ya no es el no de la moral del esclavo, sino que es el sí de la voluntad de poder, es decir, el sí de quien se atreve a afirmar y crear un mundo nuevo, una justicia nueva, una sexualidad nueva, un afecto nuevo, un deseo nuevo, que, como dice Rosy Braidotti, no es una esencia preconstituida, sino la ruptura que provoca lo aún por venir, lo desconocido. Aparece la crítica entonces como expresión activa de un modo de existencia activo. No son las mujeres que levantan sus voces en tantos lugares las que están haciendo de hecho, las que están de hecho diciendo adiós al imperio del antiguo hombre, al mundo de los valores del patriarca, al mundo dividido en dos lugares preconcebidos, masculino y femenino, al mundo de la violencia y de la lógica de la mismidad, para reinventar otro modo de ser que traiga consigo la posibilidad de la diferencia y con ella un pensar nuevo, y no lo están haciendo además, en un contexto de extrema violencia, acechadas por la impunidad, el silencio cómplice de los varones y la misma posibilidad de muerte. Estar a la altura de Nietzsche hoy es tener el coraje de decir sí a la vida. Y decir sí a la vida es, con Nietzsche, ser capaces de pensar de otro modo, a partir del dolor y la vulnerabilidad. Crear una potencia que, como la de las mujeres, no pida permiso para desplegarse. Y aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia.